un tema muy relevante, lo quiero abordar, por supuesto, con la seriedad que amerita. Y lo primero que yo quiero hacer, particularmente para quienes nos están siguiendo del público y para dar a conocer cierta información, es explicar qué es esta reforma y qué no es. Porque en las presentaciones se habló de muchas cosas que no son. ¿Esta reforma cambia el sistema de pensiones? La respuesta es no. Entonces, hay toda una crítica a las afores y a las pensiones, y yo les pregunto, ¿y entonces por qué no presentan una reforma para cambiar eso? Esta reforma no cambia el sistema de pensiones, no cambia el sistema de afores, no es eso. Lo único que hace esta reforma es agarrar 40,000 millones de pesos que se estiman, ¿no? De cuentas que no están activas, ¿sí? De gente que no ha reclamado eso, que cumplió 70 años si estás en el IMSS, 70 años en el Fondo de Vivienda y 75 años en el ISSSTE. Pero no cambian las pensiones para todos los demás. Entonces, si el sistema de pensiones, según la versión del gobierno, porque escuché toda una explicación en un video de la Secretaría de Gobernación, haciendo una crítica al respecto, y según la mayoría, si ese sistema está mal, pues yo los invitaría a que entráramos a una reforma al sistema de pensiones. Pero esto no es eso, pues, ¿no? Nomás para aclarar. Todo eso malo que dicen que funciona hoy va a seguir funcionando para todos los trabajadores, millones y millones, hay 70 millones de cuentas, ¿no? Para ellos va a seguir funcionando. Para lo único que están haciendo ahorita es aquellos que no están reclamando su dinero, es todo. Entonces, nomás para ubicarnos en qué es. Dos, yo invitaría a que aprobáramos la reforma que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó en febrero de este año. Esa reforma sí es la reforma que le garantiza a los mexicanos, poniendo la Constitución, que la pensión de su retiro sea mínimo al equivalente, ¿no? A 16,000 pesos hoy, que es el salario promedio registrado ante el IMSS, o, mejor explicado, que se puedan pensionar con el total de su salario topado hasta este salario promedio. Eso es realmente lo que pone. Bueno, esa reforma, yo aquí lo manifiesto, nosotros estamos listos para votarla a favor, pero hoy no se está votando eso. O sea, hoy no se le garantiza la pensión hasta los 16,000 pesos, eso es una mentira. De hecho, toda la reforma no dice nada de eso. Lo único que dice es un transitorio de la reforma, dice que este fondo pues ayudará a que se procure, fíjense nada más, a que se procure que se puedan pensionar una pensión mayor. La reforma es para usar el dinero. Léanla, es para usar el dinero. De hecho, habla de que puede invertir. Quiere hacer lo mismo que hacen las AFORES, pero hacerlo el gobierno. Esa es la reforma. No es una reforma para garantizar el salario de 16,000 pesos. Eso, mentira total. Viene en un transitorio y si quieren lo leemos. Lo único que dice es que ayudará a eso. Sí, pero lo que quieren hacer es gastarse el dinero. 40,000 millones de pesos de gente que no ha cobrado su pensión. Ahora, pudiendo estar de acuerdo en que si fuera un gobierno eficiente y le garantizara un rendimiento mayor a los trabajadores en la administración de estos fondos que las AFORES, yo diría lo siguiente. Primero, tendría que ser voluntario. Es decir, así como el trabajador puede escoger cuál le da más rendimiento o cuál le cobra menos comisión y demás, debería de poder escoger el trabajador si quiere que su dinero se lo administre un fondo de inversión o el gobierno que se lo gaste. Debería ser una decisión del trabajador, porque el dinero es del trabajador. O sea, están tomando una decisión sustituyendo la voluntad del trabajador y eso está completamente mal. Pero la primera pregunta es, ¿y por qué se lo quieren gastar en lugar de encontrar a la gente y dárselo? ¿De quién es ese dinero? Ese dinero es fruto del trabajo de años, de décadas de mexicanos. O sea, es el dinero de la abuelita o del abuelito.
¿Por qué está abandonado? ¿Por gusto? O sea, ¿le sobra el dinero a los mexicanos o qué? Está abandonado previsiblemente porque no saben que tienen ese dinero o porque hay problemas con los nombres que los dan de altas a veces distintos o los RFCs. Lo que tendría que estar haciendo el gobierno, en lugar de quererse apropiar de esos 40,000 millones de pesos, es ir a encontrar a esos mexicanos y entregarles ese dinero que puede mejorar su calidad de vida. Yo quisiera ver una décima parte del esfuerzo que tiene el gobierno para apropiarse de estos 40,000 millones de pesos. Lo quisiera haber puesto en encontrar a esos mexicanos y mexicanas, porque a lo mejor ya murieron, de hecho, previsiblemente también, nada más que tienen beneficiarios y sus hijos o sus nietos pudieran ahorita estarse viendo beneficiados por recibir ese dinero que sus abuelos o abuelas ahorraron a lo largo de su vida con el trabajo. Entonces, yo que quisiera ver una campaña de difusión del gobierno con sus spots de tele, con sus spots de radio, ¿no? Yo quisiera ver envíos de comunicación a estas personas. Quisiera ver que usaran el ejército de siervos de la nación que tienen desplegado en todo el país para que vayan y le toquen la puerta a la gente y le digan, aquí está el fruto de su trabajo, para que usted pueda usarlo para la mejor educación de sus hijos o sus nietos, o para la salud de sus hijos o sus nietos. No que estén pensando en cómo gastarse la lana, que ese es el tema de fondo. ¿Sí? Bueno. ¿De qué dineros estamos hablando? Primero, solo se menciona como si fuera nada más de pensión y no es así, ¿eh? También le están agarrando el dinero de vivienda de los trabajadores que están en sus cuentas inactivas. Segundo, a diferencia de lo que dice en el Fondo de Vivienda y en el ISSSTE, en el IMSS no dice que a los 70 años se transfieran las cuentas, solo si no se ha exigido la pensión. Y en el de vivienda sí dice, y en el del ISSSTE sí dice. O sea, a ver, la narrativa es que solo aplica a las cuentas que no tienen movimiento, que no tienen una relación laboral activa, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Nada más que tú ya puedes no estar en tu relación laboral, pero ya haber exigido tu pensión. Y ese dinero, cuando menos de la lectura de la minuta y el dictamen, en el artículo que tiene que ver con seguridad social, no solo está hablando de las que no han sido exigidas, también está hablando de las que sí. Esto quiere decir que puede no ser nada más los 40,000 millones de pesos, sino que el dinero de la gente que hoy está recibiendo una pensión, ¿sí? O que ya tiene derecho a recibir una pensión, también está incluido, al menos no está excluido en este dictamen que ustedes están presentando. Segundo, presentan también la posibilidad de que el ISSSTE condone, otra vez, ¿no? Condonándole a los estados y a los municipios las deudas, ¿no? Las multas y los recargos de dinero que es de sus trabajadores, pues, y que lo desviaron, deberían estar en la cárcel los que lo están desviando, pero aquí se lo estás perdonando. ¿Pero qué creen? Métanse internet nada más a quien me está viendo y pónganle adeudos de los estados y municipios al ISSSTE. ¿Saben cuánto suma? Suma más de 80,000 millones de pesos. Y de eso no están diciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, vean nada más todo lo que trae, que nadie está hablando de eso. Luego, dicen, es que el objetivo es ayudar a esta pensión. Vamos a regresarnos a los 40,000 millones de pesos que se quieren gastar. Primero ya dije que no es cierto que lo van a usar para sus proyectos de inversión, pero vamos a suponer que sí lo fueran a usar para darle la pensión de hasta 16,000 pesos. Ahí les van las cuentas, pues ustedes mismos dicen, ¿no? Que se están retirando con muy poco porcentaje, es cierto. Por eso tenemos que incrementar las aportaciones, como ya bien hicimos, ¿no? En la reforma anterior. Y tiene que ir aumentando también el ahorro del propio trabajador y la aportación del gobierno, ¿no? Porque el patrón también, que ya creció. Pero bueno, vamos a suponer que en efecto, dicen ustedes, no, es que es para eso. Con esto, yo los escuché en una rueda de prensa, con esto vamos a garantizar. Dicen, no, no, es que no es cierto, pues. A ver, 40,000 millones de pesos entre 16,000 pesos, que es ese salario. ¿Cuánto da? Ok, vamos a poner el salario promedio. Es para copetear, Damián. Sale pues la mitad, ¿no?
la mitad, ¿no? Ahí está más o menos, ¿no? La pensión. Ok, 8,000. Te da 5 millones de cuentas, sí, pero para un mes de aportación. Si lo pones a un año, están hablando solamente de 400,000 personas en un país de 120 millones de personas, con 70 millones de cuentas de pensión. Están hablando de 400,000 para un año, ¿eh? Vamos a suponer que dices, pues no le das pensión por un año, ¿no? Vamos a suponer que dices, no, pues ¿cuánto les gusta? 10 años. Y me quedo corto, ¿no? Son 40,000 personas de 70 millones de cuentas. Por favor, hombre, esto no garantiza para nada la reforma que sí deberíamos de hacer, que es la constitucional, que garantice que se retiren todos con su salario completo, topado hasta 16,000 pesos. Entonces, pues basta de simulaciones. El objetivo único del gobierno, yo no dudo que ustedes crean todo lo que el gobierno está diciendo, pero el objetivo único del gobierno es apropiarse de 40,000 millones de pesos y gastarlos. Esa es la verdad. Cuando es dinero de los trabajadores que deberían de entregárselo a los trabajadores o en todo caso preguntarles para que libre y voluntariamente decidan en base a quien les dé mayor rendimiento en dónde quieren que estén los ahorros de su vida. Así es que por todos estos motivos es que por supuesto que no se puede acompañar esta reforma y la verdad es que qué pena que se esté engañando así a todos los mexicanos.